Última unidad que nos queda por revisar, que es la parte final ya del curso. Ya damos por finalizado lo que es la parte de máquina virtual, sistema operativo y trabajo en red. Y lo que viene son unos temas breves, unos capítulos breves que hablan sobre los tipos de impresora y también lo que es configuración de impresora en red, ya que lo vamos a ver también en la clase del día jueves. Hoy día vemos la clasificación de la impresora y el jueves vemos cómo la impresora se puede configurar a través de también direccionamiento IP. Después la siguiente semana vemos lo que es seguridad en las redes y finalmente lo termina con soporte técnico. Serían estas últimas 2 semanas de contenido, que son más o menos breves, ya, pero vamos a ver como uno por clase. Después vamos a hacer algunos laboratorios prácticos abajo, lo que resta del mes en el laboratorio de hardware, y después ya vendría la última evaluación y después estaríamos ya finalizando lo que es contenido total. Y que esta es la última parte, ¿cierto? Último contenido por revisar. ¿Vale, chiquillos? Recuerden avanzar en los capítulos del curso de Cisco, IT Essential, ya que la última prueba, última nota es el examen de Cisco, ¿ya? Así que eso vayan viéndolo con harto tiempo. Entonces, con respecto a los tipos de impresoras, vamos a revisar cuáles son las características hoy día que existen en el mercado de la impresora de las distintas tecnologías, pero dándole énfasis a las impresoras de red. Ver también cuáles son las diferencias entre costo y beneficio, ya que es uno de los temas más utilizados o más implementados hoy día en la oficina, que a pesar que el papel ha ido desapareciendo como un componente o un sistema de almacenamiento físico, pero igual se utiliza en muchos lugares, ¿cierto? Todavía el papel está vigente y la idea es que todos migremos al formato digital, pero siempre hay una impresora de por medio, ¿ya? Si bien las impresoras han evolucionado con el tiempo, pero también han ido cambiando su forma de conectividad. Ya no dependemos tanto que una impresora esté directamente conectada al computador, sino también trabajarla en el entorno de red, ya con una tarjeta de red o una tarjeta wireless. Y finalmente también hablar un poco de lo que son los tipos de impresoras y sus mantenimientos. No todas son iguales, ya hoy día tenemos impresoras que son de tipo 3D, por ejemplo, y los costos son mucho mayores y los materiales son muy diferentes a lo que es una impresora tradicional de papel. Entonces, chiquillos, para que veamos un poco las diferencias, cuáles son las características de la impresora, hay diversos tipos, ¿ya? Diversos tipos. Hay unas que ya han desaparecido del mercado y otras que han tomado un lugar bastante importante, ¿ya? La primera impresora era la impresora denominada de impacto. Esa impresora de impacto funcionaba con un cabezal que iba, ¿cierto?, pegando, ¿cierto?, y dibujando, más que dibujar, presionar las hojas y con ello hacía una figura, un carácter. Muchas de ellas quizás ustedes las ¿se acuerdan? Los sistemas de facturación que habían antes, con hojas prepicadas por los bordes, ¿ya? Esa era impresora de impacto, se ocupaba mucho en lo que eran las boletas, sistemas de impuesto interno, pero ya se han ido desapareciendo y en algunos lugares todavía se utilizan para procesos en los cuales se necesitan impresiones que sean de tipo continuo. ¿Ya? Están también impresoras de tinta, que son las más conocidas en el hogar, ¿ya? Que funcionan mediante cartuchos de 3 colores, en el cual está el negro, el cian y el magenta, y tienen ciertas características que las diferencian de la otra, del otro tipo de impresoras, que son los costos precios, son baratas, ¿cierto? Una impresora de tinta es demasiado barata hoy día, e incluso es más barato la impresora como el cartucho, ¿ya? Es un beneficio muchas veces comprarte una impresora por promoción barata, por ejemplo, una impresora te cuesta 20.000 pesos y viene con cartucho incluido, versus que comprarte el cartucho que te vale 20.000 pesos. Hoy día se porque tú compras, gastas los cartuchos y te compras otra impresora. Porque es más barato comprarla, ¿cierto?, con los cartuchos incorporados que comprar los cartuchos originales. ¿Qué otros tipos de impresoras aparecieron con el tiempo? Las térmicas. Y esa diferencia de las anteriores, de las de impacto, que era un cabezal que golpeaba la hoja, que era de tinta, que es una gota que va saliendo mediante una burbuja y moja el papel. Las térmicas, el papel es el elemento que genera, en este caso, el carácter. Las impresoras térmicas se utilizan mucho en sistemas de pago. Cuando usted genera una boleta, por ejemplo, red compra, la máquina, el post de venta, te genera una boleta impresa de tipo térmica. Por lo tanto, aquí no hay tinta de por medio, sino lo que hace es que el papel reacciona al calor, ¿ya? El papel reacciona al calor. Y la más moderna, ¿cuáles serían? Las 3D, ¿cierto? Que utilizan polímeros plásticos que se derriten y van generando bajo una cuna, que se refiere al lugar donde se va generando lo que es la impresión, figura en 3 dimensiones. Por lo tanto, ya salimos del carácter o de la figura plana que tenía en la hoja, sino que estamos dibujando piezas, ¿ya? Y también tiene sus ventajas y desventajas. Todas tienen sus diferencias entre costo-beneficio
y demás. Yo imagino que consume caleta de electricidad. La 3D, imagino que consume demasiada electricidad. Mira, tanto como electricidad, no es tanto, pero sí lo que requiere condiciones especiales para uso. Por ejemplo, una impresora 3D tiene que estar calibrada en un lugar plano, porque si no hay descalibrado el lugar donde está la cuna, no genera el derretimiento del polímero. El tiempo. Una impresión 3D se puede demorar horas o días en dibujar una pieza. Entonces, eso también es diferente. Ahora, ¿cómo elegimos una impresora? Porque eso es como el punto más clave. ¿Qué quiero? ¿Que sea rápida o que tenga calidad de impresión? Hay dos cosas que son diferentes, ¿ya? Velocidad y calidad. Si yo quiero que una impresora imprima en alta definición, no le pueden pedir que sea rápida. En cambio, una impresora que imprima muchas copias muy rápido, pero que la calidad no importe. Entonces hay impresoras, por ejemplo, que son las láser, que serían impresoras veloces, pero las de tinta serían de calidad. Entonces ahí tengo la comparación entre ambas. En una oficina, ¿qué es mejor? ¿Una impresora de tinta o una láser? ¿Está la calidad o la velocidad? Velocidad. Entonces ahí necesito que imprima muchas páginas. La medición se llama ppm. Entre más páginas por minuto imprimo, más rápido imprime la impresora. ¿Ya? Esa es la única. En el caso de las impresoras que son por papel, pues en la 3D no podemos medir eso, porque no te imprime hojas. En las térmicas, por ejemplo, en las láser y en las de impacto, la medición se hace por ppm, páginas por minuto. Y la calidad se mide por puntos por pulgada, es decir, entre más caracteres tengo una pulgada cuadrada, mejor definición tengo. ¿Ya? Y eso tú lo ves en los televisores también, ¿no es cierto? Entre más definiciones o dos bits, que son la medición en pulgada, mejor calidad o nitidez tengo. Acá la impresora es lo mismo. Entre más calidad tiene por pulgada, mejor definición tiene una fotografía. Y en la cuestión de velocidad, yo he visto que parece que de otra manera. Page per minute, ¿sí? Parece que no sé cuánto. Es por la traducción. Pero es ppm, páginas por minuto, ¿ya? Ahora, ahí debo elegir calidad o velocidad. Si me interesa la calidad, ya entiendo que la impresora va a ser lenta. Si elijo velocidad, ya entiendo que la calidad no va a ser buena, ¿cierto? Entonces tengo que elegir qué es lo más adecuado. En el caso de la impresora, especialmente las de tinta, los colores son tres los básicos que generan la combinación de colores. Está el cian, el magenta y el amarillo. ¿Cuál es el cian, chiquillo? ¿Cuál es el color cian? El color medio verdoso, verdeado, ¿cierto? Se denomina cian. Ya, magenta y amarillo. Y esos colores son los básicos que vienen en los cartuchos iniciales. Y luego viene otro que es el negro. Ya, el negro que va generando las combinaciones para ir, según su graduación, haciendo combinaciones de una paleta de colores que generan la impresora de tinta. Entre más combinaciones de colores, también es más cara la impresora, ¿cierto? No es lo mismo una impresora de tinta para papel fotográfico que una impresora de tinta para papel normal, ¿cierto? El papel fotográfico es distinto, la tinta es diferente y también reacciona con el calor de una manera diversa. Yo no le puedo poner un papel fotográfico a una impresora normal, entre comillas, porque la tinta se va a correr y no va a pegar en la hoja. El papel fotográfico es un papel plástico, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí tengo que ver qué tipo de papel uso y qué tipo de calidad de tinta tengo. Otro factor, ya, elegimos por velocidad, por calidad. ¿Cómo alimento las hojas? Una impresora tradicional de casa tiene que es una bandeja superior, ¿cierto? Y voy poniendo la hoja y van saliendo por un dispensador. Las láser, por ejemplo, tienen varios alimentadores de hoja, porque tú trabajas con varios formatos. Por ejemplo, una bandeja para tamaño carta, otra, ¿cierto?, para tamaños menores o tamaños mayores. Voy poniendo en distintas bandejas distintos tipos de papel, porque estas son de impresión continua y rápida. En tu impresora en la casa tú pones un par de hojas, quieres imprimir 3 hojas, pones 3 hojas. En las de láser tienes que poner las redes más completas, porque fácilmente en un par de minutos te puedes imprimir 30 o 40 hojas o más. Entonces tiene que tener una alimentación continua. Las láser, como mencionamos acá, son las que tienen más bandejas de hoja. ¿Ya? Más bandejas para ir intercalando también tamaño de hoja y que no vayan quedando vacías las bandejas porque la impresión es continua. Ya que uno imprime una hojita, imprime cientos de hojas, ¿ya? Por minuto quizá o por hora. Las de tinta.
son varias, y ya las mencionamos. Son fáciles de usar, ¿cierto? Conectar, plug and play, funciona, ¿ya? Son baratas, mucho más baratas que una impresora láser, ¿ya? Imprimen en alta resolución, pero tienen sus desventajas que requieren mantenimiento, ¿ya? Y esto es lo que nos hace muy continuo. Por ejemplo, ¿quién tiene impresora de tinta en la casa? ¿Alguien tiene impresora? ¿De cuándo no le limpian los cabezales con la boquilla? O más aún, ¿de cuándo le imprimen? ¿Cuándo fue la última vez que imprimieron? Ya. Por ejemplo, la impresora de tinta tiene un problema que si tú dejas los cartuchos y pasas tiempo sin imprimir, los cartuchos empiezan a secarse, lo que son las boquillas. Las boquillas son una especie de jeringa que van inyectando las gotas de tinta. ¿Ya? Un elemento que es líquido se solidifica y por lo tanto al par de semanas, con el calor, con el polvo, se van a tapar y obviamente las boquillas no van a generar lo que es la impresión. No va a salir tinta, en teoría, ¿ya? Por eso hay que hacerle una limpieza con alcohol isopropílico cada cierto tiempo para ir sacando esas costras que se forman de la tinta que se pega en las boquillas. Punto importante, ¿ya? Y además de ello, hay que hacer un mantenimiento ya que utilizas cabezales que van pasando de un lado a otro y eso hay que aceitarlos. Por lo tanto, si tú no los aceitas con algún tipo de lubricante como el WD-40, con algún tipo de spray, esos cabezales se pegan en esos rieles y finalmente se van a trabar. Entonces, recomendación, cada cierto tiempo, si tú no vas a usar la impresora de tinta, saca los cartuchos. Sácalos, guárdalos en la misma caja que vienen los cartuchos, porque para eso son hechos, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, que la tinta se seque o se ensucien los mismos cabezales. Haga los mantenimientos y tápala, guárdala, cúbrela con alguna bolsa, pero evita que entre el polvo. Eso es principalmente para prevenir daños futuros. Entonces, los cartuchos, primero, aparte de taparse, un cartucho original es costoso. Como yo les decía, muchas veces los cartuchos tienen casi el costo de la impresora. Y hoy día tú vas a un supermercado y compras una impresora, ¿cierto? Y te das cuenta que si compara el precio de la impresora versus el cartucho, es más conveniente comprarse la impresora que trae los cartuchos incorporados. ¿Ya? Y después la botas, por cierto, es casi desechable, podríamos decir, no nada, como botarlo, pero sí, es mucho más barato comprar la impresora con los cartuchos incorporados que tú comprar los cartuchos originales. ¿Ya? Otro factor, la calidad de la tinta. Ah, no, es que yo la tinta la relleno los cartuchos. Cuando tú le pones tinta de mala calidad, lo más probable es que la tinta quede húmeda en el papel y sale de un color que no es el color que tú querías imprimir. Si querías rojo, sale rosado, ¿cierto? ¿Ya? Si querías naranjo, sale cualquier cosa menos el naranjo. Y la tinta no se seca. Entonces, las tintas de alta calidad son tintas de origen vegetal hoy día, que se ocupan elementos que se adhieren fácilmente al papel y se secan rápido. Pero ¿cuánto vale un cartucho de eso? El cartucho original es que lo hace. El cartucho alternativo tú rellenas, pero no es lo mismo, ¿cierto? O le pones alcohol o cualquier cosa para poder hacer que rinda más tiempo el cartucho de la tinta. No es lo adecuado. ¿Qué partes tiene la impresora de tinta? Las que mencionamos. Si ustedes no las conocen, chiquillos, son estas. Tienen carro o correa que son esos rieles. Por tanto, el cabezal gira de lado a lado. Problemas, se secan, se traban con el polvo. Hay que lubricarlo. Los cabezales de impresión son donde se pone el cartucho, tienen un hoyito y unas boquillas, ¿cierto? Y por ahí sale la tinta. Los tres cartuchos de tinta. Los tres colores más el negro, ¿cierto? El alimentador es la bandeja superior que recibe el papel y generalmente se destraba, ¿ya? Porque lo ponen de mala forma y se enreda, se lo sacan. El peor error, chiquillo, es tirar el papel y sacarlo en el sentido contrario. Porque los cabezales, ¿cierto?, o los rodillos giran en un sentido y si tú los tiras, le vas a cortar las piolas que son de goma que hacen este proceso, ¿ya? Que giran en un sentido, ¿ya? Y los rodillos, que son los que van tomando el papel y lo van haciendo salir al exterior. Esos son los mecanismos, chicos, de una impresora de tinta, ¿ya? Generalmente, ¿qué falla? Los carros, los rodillos se traba el papel y los cabezales de impresión y la boquilla se ensucian mucho, ¿ya? Impresora láser, rápidamente. Ventaja y desventaja. La impresora láser, primero, el imprimir es barato. Por ejemplo, si nosotros podemos tasar a costo-peso una impresión de tinta de alta calidad en un buen papel, te cuesta aproximadamente 100 pesos por hoja. Eso es lo que vale imprimir, ¿ya? El costo real. Una impresión láser por hoja son aproximadamente 12 pesos.
No sé cuánto cobran las tiendas que imprimen. 12 pesos es lo que te cuesta imprimir una hoja, porque es barato, porque el papel es económico y en este caso el tóner, ¿cierto? Que es el elemento cartucho que tiene en este caso no es tinta, que es un polvo, es económico también. Por lo tanto, cada página es barata. 12 pesos versus 200 pesos, igual hay de nivel bastante alto. Imprimen muchas páginas por hora, es de gran capacidad de almacenamiento de hojas, varias bandejas, imprimen en alta calidad también, no con colores, pero sin alta calidad de impresor, ¿ya? Utiliza un láser o luz LED para generar la imagen versus la impresora de tinta que van tirando burbujas de aire sobre el papel, ¿cierto? Aire con tinta, van tirando burbujas que se van adheriendo. En cambio acá es una luz láser que dibuja el carácter y luego un polvo se queda en ese dibujo calórico que se generó en la hoja. Así funciona la impresora láser. Eso pasa en segundos, ¿cierto? Es rápido. Y la impresión principalmente sale seca. Tú tomas una hoja de láser y sale caliente al tacto, ¿cierto? No se corre, en este caso el polvo. ¿Cuál es la desventaja? Una impresora láser es carísima, ¿cierto? Es carísima, el costo hoy día para una empresa, para una oficina. Y los cartuchos o toners son caros. Aquí no usan tinta, usan un polvo, que es muy parecido al polvillo del carbón. Cuando ustedes sacan los sacos de carbón, ¿cierto? Cuando hacen un asado, eso mismo es parecido a lo que tiene el toner. Entonces la impresora láser dibuja sobre el papel, ¿cierto? Con un láser o luz LED, y luego ese polvillo que hace se pega en el dibujo y sale ya lista la hoja de impresión. Versus la otra que es por goteo. O sea, hay una diferencia mucho mayor. Otra cosa que no se muestra acá, y que se dice, que es bueno recomendarlo dentro de las desventajas, es que los toners son tóxicos. ¿Ya? No es recomendado que tú abras un toner o que se reviente un toner y tú aspires ese polvo. ¿Ya? Te produce toxina que a corto tiempo te podría intoxicar. A diferencia de que la tinta, a lo más que te puede pasar es que te mancha, tú te lavas y listo, ¿cierto? Si son de buena calidad y son vegetales. Si son tintas sintéticas, la ropa nunca más queda igual. ¿Ya? Nunca más sale esa tinta. Ese es el concepto chiquillo de la impresora láser. Hay empresas que no tienen los recursos para comprar impresoras láser, hoy día hay un arriendo de impresoras. Las oficinas arriendan, ¿ya? Porque tener una impresora es caro, el mantenimiento. Los técnicos tienen que ser especializados, no es tan fácil abrir una impresora láser de hacerle mantenimiento como una impresora de tinta, y por lo tanto los repuestos también son carísimos. Entonces, ¿qué es mejor? Arrendar. Hay empresas como Diva Coffee, que es una empresa que en Chile te arrienda a oficinas impresoras. Entonces tú le dices, ¿sabe qué? Necesito por un mes una impresora, y te llevan la impresora, y ellos se encargan del mantenimiento del papel, del técnico que va a instalarla, de todo el proceso. Y es más barato arrendar hoy día que comprarte. Una impresora te puede costar fácilmente 2 o 3 millones de pesos. Una de alta capacidad. Entonces, arrendarla mensualmente por 50.000 pesos es más económico. Mucho más económico arrendar la impresora que comprarla. O la usas por un tiempo, ¿sabes? La necesito por 2 semanas y después no más. La arriendo mejor. ¿Ya? Es mucho más barato arrendarla. Entonces, ¿se nunca funciona? ¿Hace una color la impresión? Claro, no hay color. Ya. Las piezas de la impresora láser. Ya. Tiene un tambor de imágenes. Este tambor, chiquillo, es donde se va reflejando la luz LED o láser de la figura, forma o carácter que luego, y luego tú pasas por un rodillo, ¿cierto? Por el papel, en el cual ese rodillo va teniendo el polvo negro. Por lo tanto, entre ese tambor de imágenes que está dibujada la imagen o carácter y el rodillo de transferencia, se adhiere el polvo en la hoja. Y como es caliente, se adhiere inmediatamente. ¿Ya? Luego tiene rodillos para sacar el papel, ¿ya? Y finalmente los cartuchos o toners son estas bandejas donde va adentro ese polvo que te permite imprimir aproximadamente entre 1000 a 2000 hojas por toner. En cambio, un cartucho de tinta aproximadamente son 100 a 150 hojas que puede imprimir. Hay la diferencia, ¿cierto? En capacidad también de impresión. Esto es caro, chiquillos. Es caro. Y de hecho, se venden no por piezas, sino que se venden los kits listos. Cuando falla una pieza, tú cambias todo. Por ejemplo, el mantenimiento se hace igual que el mantenimiento en un automóvil. Cada 10.000 hojas impresas, tú tienes que cambiar todos los artefactos. Rodillo, fusor, rodillo de transferencia, ¿ya? Los cartuchos toners se cambian constantemente, pero todo el resto se cambia cada cierto kilometraje del impresor. ¿Ya? Y nuevo. No una parte, sino que cambias todo el kit nuevo.
Es un kit completo que vale cerca de los 150.000 pesos. En comparación con la empresa. Es caro tú lo ves, vale más que una impresora de tinta. Pero cada cierta cantidad de hojas, cada 10.000 hojas impresas, tienes que cambiarlo completo. ¿Ya? Los que más fallan, chiquillos, son estos, los rodillos, siempre los rodillos. Porque como son mecánicos, generalmente tienen poleas que se van desgastando con el tiempo. Bueno, un resumen de la impresión láser. ¿Ya? A diferencia de que la de tinta es mucho más sencillo, que es enviar la imagen, la toman los cartuchos, van por un cabezal mandando burbujas de tinta y eso se va impregnando en el papel, ¿cierto? Así funciona una de tinta. La láser, primero, llega el archivo a imprimir, lo recibe en este caso la impresora en su memoria RAM, tiene memoria RAM para recibir en memoria caché los archivos, luego se carga en el tambor, que nosotros hablamos que el tambor que va dibujando la figura láser OLED, luego se expone, ¿cierto? Dice con un láser OLED, se hace la imagen, luego el tóner se adhiere, o el rodillo de tóner se adhiere con el papel al tambor y sale el papel listo. ¿Eso en cuánto sucede? En menos de 2 segundos. Es rapidísimo. Y así sale la hoja, ¿cierto? Constante. ¿Cuánto se demora en imprimir una hoja en tinta? 1 o 2 minutos a veces, ¿cierto? Si la caída es muy alta, 1 minuto o 2 minutos. Es rápido el proceso. Y dice eliminador de estática, porque como estos son procesos láser, genera estática que te puede ser electrocutar si está mal conectada a tierra la impresora. No solamente es tóxico el polvo que genera, sino que también es peligroso, porque cada vez que se genera una impresión láser, los picos de corriente son hasta 1000 watts, muchas veces. O sea, el consumo que tiene un hervidor eléctrico en ese pic de energía. Son caras las impresoras no solamente en su costo de compra, es caro en electricidad. Son carísimas. ¿Ya? ¿Qué propone impresora? Térmica. Estas la han visto en supermercados, ¿cierto? Se ven muy comunes en los sistemas que generan boletas de autopago. Los mismos Transvac o estas máquinas que generan la misma boleta voucher de impresión la tienen, ¿cierto? Esto es mucho más sencillo, ya que a través del cabezal se va generando la impresión y el papel reacciona al calor. Por tanto, esos cabezales le envían calor y la hoja cambia de forma. Es decir, se van apareciendo los caracteres. ¿Ya? Ventaja, dura mucho tiempo este tipo de impresora porque no tiene elementos móviles, ¿cierto? O mecánicos, es un rodillo simplemente y el papel que hace todo el trabajo, ¿ya? No genera ruido y no tiene costo extra de nada, pues si finalmente el papel es que actúa. La desventaja es que el papel es caro, ¿cierto? Y ojo, y el papel tiene que tener cierto cuidado. Si tú tienes papel de este tipo, para una máquina de Transbank o una máquina de impresión de boletas de supermercado y te la guardas en el bolsillo, con el calor del cuerpo, se va a echar a perder, se va a borrar, y en este caso, como actúan bajo distintas condiciones de temperatura, se dañan. ¿Ya? Entonces son sensibles en ese sentido. Con el tiempo se van desgastando, ya con la humedad también se dañan fácilmente. La más antigua, ¿cierto? Fuimos cambiando un poco de la historia. Las de impacto, si alguna vez la vieron o no las vieron, son este tipo de impresoras. Mucho ruido, ¿ya? Porque era cabezal, casi como una máquina de escribir, que eran los cabezales, eran los caracteres en acero que iban pegándole como un martillo a cada hoja. Entonces iban dibujando cada carácter. Cuando tú pasabas la mano sobre el papel que se imprimió sobre la impresora de impacto, tenía relieve. Y tenían unos bordes chiquillos que eran unas hojas prepitadas porque estos eran de uso continuo. Película cuando muestran algún tipo de sismógrafo, ¿cierto? Y ves cuando están marcando ahí los temblores con esa aguja, ves que son rodillos gigantes, ¿cierto? Utilizan este tipo de impresoras de impacto. La impresora de impacto tú la puedes tener trabajando continuamente por horas, porque son rollos gigantes de papel que van saliendo impresos continuamente. Los ecocardiogramas antiguamente, hoy día son digitales, cuando te medían, por ejemplo, pulsaciones y el nivel del corazón, del ritmo cardíaco, eran con estas máquinas, ¿se acuerdan? Los ecocardiogramas, midiendo ahí. Y en la facturación, los sistemas de boleta antiguos, los sistemas de factura, se usan mucho, ¿ya? Hoy día las copias de facturación ya no están tan presentes,
Y como les digo, este era el tipo de impresora que existía para la época, ¿ya? Ruidosa, imagínate, con una que era ruidosa, llegar a una oficina de la notaría donde había 20. Tenía que estar ahí con audífonos, ¿cierto? Con fonos tapándote, porque era muy fuerte el sonido. Pero tienen ventaja, porque era barato el papel para trabajarlo y permitía hacer duplicados y alimentación continua. Es decir, tú le vas metiendo hoja, que eran rodillos gigantes, y podías tener kilómetros de papel. O sea, fácilmente una impresora podía tener de esta 10 kilómetros de papel. Imagínate tantas copias que podía sacar. Pero ya se perdieron un poco, es difícil encontrar las chiquillos en el mercado, de hecho ya no se venden, no las fabrican. Muchas empresas italianas como Olidata, una de ellas era como clave en la fabricación de este tipo de impresoras. ¿Ya? Hoy día ya es difícil verla. Existe otro tipo de impresora, que aunque no lo parezca, lo son. Cuando nosotros guardamos un documento y lo transformamos a PDF, estamos haciendo una impresión virtual. ¿Lo han hecho, no? Sí. Sí, de hecho dice, ¿dónde quiere imprimir? ¿En impresora Canon, en impresora tanto o impresora virtual? Y te transforma el archivo en un archivo digital. Entonces se considera también un tipo de impresora. Muchos hoy día software de ofimática lo traen incorporado. El Word, por ejemplo, ¿cierto? Te transforma a impresiones virtuales. Elige el tipo de archivo, están los PDF, los portables document file, que son los más conocidos o más genéricos, pero podría yo imprimir un archivo gráfico o un archivo, por ejemplo, TIFF o XML, otro tipo de documentación. ¿Y cuál nos falta? Hay otro más impresoras, otro tipo de impresiones. Impresión en la nube. ¿Ya? ¿Cómo funciona la impresión en la nube? Es decir, ya no necesito una impresora local, sino que mandar una cola de impresión. Muchas impresoras lo incorporan lo que es la impresión en la nube. Es decir, por ejemplo, tú tienes un documento, lo tengo acá, la impresora está en la casa, y yo desde aquí mando la cola de impresión por un servicio de nube y se imprime después en la casa. ¿Ya? Entonces, no requiere que tú andes con el pendrive, que andes con el dispositivo de almacenamiento ahí, donde conectarme para imprimir, sino que tú mandas la impresión, se guarda en una nube, hay plataformas como Google Chrome Prime que lo hacen, y luego se baja esa impresión a la impresora que tú tienes configurada. Manda impresiones, ¿cierto?, a través de la red. Otra alternativa, una de las más modernas, las impresoras 3D, ¿cierto? También se clasifican como impresora. La diferencia es que puede dibujar formas, figuras y piezas tridimensionales, ¿ya? Bajo un filamento o polímero que se va derritiendo y bajo, en este caso, una cámara no presurizada, pero sin condiciones que no tenga contaminación ni aire ni movimiento, se hace la figura. ¿Ya? Como les decía yo, una especie de cuna, ¿cierto? Donde se arma, en este caso, la figura. Hay impresoras portátiles 3D pequeñísimas, pero también hay impresoras que son de alta capacidad, que tú puedes imprimir incluso piezas o fabricar una casa. ¿Ya? Son casi de un container, son gigantes, impresoras 3D gigantes que hacen piezas, muros y todo lo que tú quieras armar el día con una vivienda. Así como antiguamente se hacían las viviendas de madera, por parte, hoy día se hacen con impresoras 3D. Y posiblemente tú podrías poner una viga hecha en una impresora 3D. O sea, los usos que le puedas dar son diversos. Lo que no se ha podido lograr todavía con impresoras 3D es la velocidad de impresión. Requieren mucho tiempo para imprimirte una pieza pequeña o imagínate una pieza dedicada. Horas, incluso días. Y que no tenga ningún tipo de dificultad en el lugar donde estás, por ejemplo, imprimiendo. Es decir, si yo voy a poner una impresora 3D, no la voy a poner junto a la puerta. Porque basta que abres la puerta y la cierres y una corriente de aire, un cambio de temperatura, te descalibra la impresora 3D y por lo tanto perdiste todo lo que llevaba. ¿Ya? No es como botar una hoja y empezar de cero, ¿cierto? El polímero es caro, entonces tienes que empezar nuevamente. O si la mesa está desequilibrada, o si hay corrientes de viento, o bajas de voltaje, también te afecta. Entonces hay que tenerla como un lugar bien específico, con alta seguridad, ¿cierto? Y un lugar que no tenga mucho movimiento tampoco de personas, ¿ya? Porque se pueden afirmar, moverte la impresora y se descalibró y hay que empezar todo de nuevo. ¿Ya? La impresora 3D no es que parte de un punto de impresión. Cuando la impresión falla, tienes que empezar el proceso inicial nuevamente. Llevas 10 horas imprimiendo una pieza. ¿Ya? Te abrieron la puerta, un portazo, 10 horas de nuevo. La impresora 3D, chiquillos, los materiales son los polímeros, son filamentos que vienen en estos rollos, ¿ya? Que se van derritiendo en una boquilla, van por un alimentador, pasa, ¿cierto?, este filamento, luego esa boquilla
va derritiendo el filamento con plástico y están las camas o cunas de impresión, que ahí es donde se pone la pieza y los ejes que son los que van haciendo mover, en este caso, la boquilla de impresión, que puede trabajar en distintos grados, ¿cierto? Una boquilla de impresión puede trabajar en forma horizontal, vertical, diagonal, como tú quieras. Y así va haciendo la figura. Entonces, ahí tenemos los tipos de impresoras. Las impresoras 3D hoy día igual han bajado en el mercado los precios y están más accesibles. Bueno, si quieres tener una impresora 3D, tendrías que darle como un uso bien. Se ve para que la quieres usar, porque no te vas a comprar una para tener la puerta en la. De año lo hacen con impresoras 3D, o sea, para lo que tú quieras, hasta pies y prótesis podría ser también. Más avanzado, ¿cierto? Todos los filamentos que Hay distintos tipos de filamentos posibles, de mejor y mayor calidad, o distintos tipos de aleaciones. Porque no es el mismo filamento que tú vas a ocupar, por ejemplo, para hacer un llavero con una impresora 3D que uno que va a ocupar con una prótesis. Hay estos proyectos hoy día de prótesis que dejar de lado un poco el metal y empezar a pasar a lo que es filamento, porque es más liviano y más duradero. O lo mismo, por ejemplo, el yeso se está dejando de lado para lo que son las fracturas. Cuando tú tienes fractura, hoy día una alternativa es operarte, ¿cierto? Que te pongan una pieza metálica que se llama de traumatología, pero también está la posibilidad que si no quiero operarme, me pongan un yeso. Pero el yeso, ¿quién ha tenido yeso alguna vez? ¿Están enyesado, tío? Pesado, ¿cierto? Incómodo. ¿Ya? Ahora, imagínate con una férula hecha con plástico o filamento. Es livianísima, no te guarda calor, no se ensucia, no se pone de mal olor, por lo tanto tú no te das ni cuenta y andas con una férula protegiendo tu brazo que está fracturado. Yo usé una y no me daba ni cuenta que andaba con una fractura. ¿Ya? Más cómodo y más barato. ¿Ya? Más barato de yeso tradicional. ¿Ya? Y lo otro, por ejemplo, si tú, imagínate, te dedicas al área de diseño industrial y hay una de un automóvil que no existe en el mercado, la puedes hacer, ¿no es cierto? O un repuesto que no existe, una llave, por ejemplo, una perilla, la hago. ¿Ya? Hago los planos, ¿cierto? Y dibujo en este caso, mi elemento. Incluso hay planos para hacer hasta armas. ¿Cierto? De gas comprimido, aire comprimido también. Pedales con impresoras 3D. O sea, lo que tú te imagines. Ya, con respecto a la impresora, las instalaciones, ¿cierto? Tradicionales, ¿cómo son? Cable, conectar, ¿cierto? Hoy día los sistemas operativos modernos casi no necesitan software o controladores para que reconozca el impresor. Basta con conectarlo por un puerto USB, ¿cierto? Y ya es una conexión directa. Casi sacar el embalaje y instalar, ¿ya? O en las impresoras más antiguas requerían no solamente la toma corriente y el cable de conexión, sino que también venían con un disco donde venían los programas adecuados y controladores para que el computador te reconociese tu tipo de impresora. ¿Ya? Yo hice un driver, me tocó hacer un driver de una impresora que no existía ya la tecnología y tuve que hacerlo en C, ¿ya? Hoy día no existe casi drivers que no estén disponibles, están todos en el mercado. Y bueno, funciones básicas de la impresora, una vez que tú la instalas, empiezas a hacer las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Papel, tamaño, ¿cierto? En el caso de las de tinta, verificar qué cosa, que tenga tinta, cuánta tinta queda. ¿Ya? Hoy día la mayoría de las impresoras de tinta no trabajan con la cantidad de tinta que le queda al cartucho, trabajan con la métrica que es cuántas hojas han impreso. De hecho traen un chip incorporado que va indicando cuántas veces tú has impreso. Entonces tú te podrías preguntar, oye, este cartucho lo noto que está lleno de tinta, pero cuando veo dice que ya está vacío. Es porque el chip, ¿cierto?, te va indicando cuántas veces tú lo rellenaste o cuántas veces tú lo ocupaste para imprimir el cartucho. Antiguamente, cuando no tenían ese chip, se medía por el peso o tinta que tenían guardada dentro. Entonces tú lo rellenabas las veces que querías, ¿cierto? Con una gel. Hoy día no. Es por las veces que has impreso. Y configuraciones básicas que trae la impresora, y todo tipo de impresora, láser de tinta láser. Verificar qué tipo de papel voy a usar, ¿cierto? ¿Cuáles son los papeles más tradicionales, aparte de carta? El oficio. ¿En qué formato voy a imprimir? En alta definición, alta calidad, escala de grises, ¿cierto? Borrador.
Y finalmente, administrar la orientación del papel, vertical, horizontal. ¿Ya? Son como las opciones más comunes que tiene la impresora. Ahí se optimizan, ¿cierto? Se calibran los colores, el orden del papel. Pero también no solamente puedo optimizar el cómo voy a imprimir. Otro factor típico es que la impresora yo la puedo optimizar en cuanto a su hardware. ¿Sabías que a la impresora se les puede poner más RAM? Sí, también. Ahora lo sabes. Imagínate una impresora de una oficina, donde las colas de impresión pueden ser 40 personas que al mismo tiempo quieren mandar un documento. Recuerda que todos esos documentos que llegan se almacenan ¿dónde? En la RAM. Igual que la información volátil de tu computador, ¿cierto? Todo se guarda en la RAM. Si tengo poca RAM y mi impresora láser, me doy cuenta que las colas de espera también se van a hacer eternas y por lo tanto ese buffer se va llenando rápidamente. Opción, una de ellas es ponerle más RAM. Tú le compras más RAM a la impresora, ves tu modelo y le pones más. Si traes 128 GB RAM, le puedo poner 256 o 512 o la capacidad que soporte. ¿Qué beneficio tiene ponerle más RAM? Más colas de impresión, ¿no es cierto? Y no quedan en espera. Eso es simplemente. No es que se haga más rápido la impresora en imprimir, pero sí recibe más solicitudes de impresión. Porque la velocidad yo no la puedo manejar, ¿por cierto? Ya viene definida por el tipo de impresora que es. Y lo otro, a nivel de software, ¿qué se le puede hacer? Actualizar el firmware, ¿cierto? Porque quizás yo tengo una impresora y nunca le he actualizado el firmware. ¿Le he actualizado el firmware de la impresora alguna vez? Hágalo, porque quizás puede reconocer nuevas funcionalidades. Quizás tenía una impresora que no reconocía algún tipo de tinta o de fabricante de cartucho y ahora lo puede hacer. Así que son cosas que tú tienes que considerar. Se pueden ampliar tanto el hardware como el software de las impresoras. ¿Vale, chiquillos? Vamos a trabajar el jueves en lo que es cómo se comparten las impresoras a través de la red. Y no solamente el método tradicional de conectarla vía USB y un computador, ¿cierto? La comparte, sino que poner impresoras con un print server y que otros equipos de la red más importantes. Eso también es una topología. Entonces, chiquillos, lean lo que resta del capítulo, que habla de la impresora, de los print servers, de las impresoras Wi-Fi y todas las nuevas tecnologías, y la vamos a hacer ese día en laboratorio. Ya, nos estamos viendo, chicos. Vayan a descansar.